Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí la pantalla. No, bueno, tenemos 19 conectados. Yo recién acabo de mandar un mensaje al WhatsApp porque quería que habláramos sobre el horario de la clase, pero necesitaría que estuviese la mayoría de los alumnos. Entiendo yo que hay algunos que trabajan, no sé cuántos son los que trabajan. O si hay algunos que en el trabajo se tienen que ver cómo hacen para conectarse. Algo similar me pasa a mí, porque a mí esta clase la verdad que la tengo a mitad de mi horario laboral, porque yo también no solo soy catedrático de la universidad, también tengo mi trabajo en campo y muchas, bueno, el caso fue como el de ayer, que en muchas ocasiones pues se me hace el día en campo, en proyectos, entonces es posible de que aparte de ayer hayan más días donde yo no pueda estar a la una, exactamente a la una para dar la clase. Entonces lo que quería ver es, bueno, ahorita hay 22 conectados ya, hasta qué punto ustedes podrían estar de acuerdo en mover el horario de la clase. A otra hora que sea diferente de 1 de la tarde, diferente de 3 de la tarde, porque es un poco atravesado el horario con respecto al día. Entonces, yo tenía 3 opciones, pero eso va a depender de que todos estén de acuerdo y que no les choque con algo más en otro horario. Una es recibir la clase en las noches de 7 a 9. Esa sería una. Lunes, martes y miércoles. Esa sería una. La segunda sería recibirla jueves, viernes y sábado a las 5 de la tarde. La otra sería recibirla también jueves, viernes y sábado, pero a las 7 de la noche. Esa sería la otra opción. Esa sería la otra opción. Entonces, eso es lo que yo quería ver. ¿Cómo están ustedes para poder hacer eso? O si no hay opción, porque tal vez tienen otras clases. Entonces, quisiera saber cómo están primero con la primera opción. ¿Cómo están para la lunes, martes y miércoles a las 7 de la noche, si alguien tiene inconveniente? Yo sí tengo clases a esa hora. ¿Tiene clases a esa hora? Sí, igual, Sí. ingeniero. Igualmente, ingeniero. Igual yo. Ok, entonces esa queda afuera. La otra es jueves, viernes y sábado a las 5 de la tarde. Eso me parece bien a mí. Esa podría ser una opción para Igual yo también. Me parece bien. La clase que tengo de 7 a 9 es de lunes a jueves. De 7 a 9 tiene el lunes. Ah, bueno, entonces ahí ya se nos acabaron las opciones, porque ya jueves y viernes no hay opción entonces. Bueno, ni modo. ¿Sí? Pero no sería las 5. De 5 a 7, dijo. De 5 a 7, jueves, viernes y sábado. Ah, ok, entonces la compañera que dijo que tenía jueves y viernes es de 7 a 9. Es que le entendí de 6 a 9, no sé si era que escuché mal. No, sí, de 7 a 9 dije. De 7 a 9, entonces no habría problema en recibirla de 5 a 7 o de 5 a 6:40 más o menos. Porque ahí creo que sí podríamos, no como ahorita que estamos de 1:15 en adelante, podríamos iniciar un poquito antes. Pero si están todos de acuerdo, si todo les parece bien. Sí, ingeniero. Sí, es la mejor opción. Pero también para la gente que no se ha conectado aún, lo podríamos poner en WhatsApp. Sí, yo tendría que escribir porque somos 35, ya vamos 25. Entendería yo que los otros 10 son, o no se han conectado o son de las personas que trabajan. Entonces, yo lo quise con transferencia, que esa clase yo la doy de lunes, martes y miércoles a las 5, pero por los que trabajan la inicio como a las 5:20, 5:15, 5:20. Entonces podríamos tomar también para los que trabajan, si aún a las 5 se les hace muy temprano, podríamos dar unos 15 minutos más y recibir la clase de 5:15 a 6:40 aproximadamente.
jueves, viernes y sábado. Entonces, creo que por ahorita, pues, así quedaríamos con los 25 que estamos aquí. Faltaría escribir en el WhatsApp para los 10 que trabajan. Entonces, y así quedaríamos y empezaríamos la otra semana. Sería la idea la otra semana empezar jueves, viernes y sábado a esa hora. A esa hora. Entonces, solo eso faltaría. Si de las otras 10 personas no tienen inconveniente, entonces quedaríamos así. Jueves, viernes y sábado de 5:15 aproximadamente a 6:40 a partir de la otra semana. No a partir de mañana, sino de la otra semana. Entonces, bueno, esa parte pues quedaríamos así. Al terminar la clase yo voy a escribir en WhatsApp y entiendo yo que están todos los alumnos y están en WhatsApp, en un grupo de WhatsApp. En caso que no haya alguien y alguien sepa quién no está, pues que le pueda transmitir. Igual en la plataforma también lo puedo dejar para que ahí sí todos pueden estar, todos pueden recibir la información. Bueno, entonces voy a compartir no, ya estoy compartiendo la pantalla, voy a pasarlo a presentación. Bien, ayer el lunes, vimos todo lo que es el contenido del capítulo de sistemas cerrados y sistemas abiertos. Mencionamos que todo lo que es sistemas cerrados es por concepto o porque tal vez alguna fórmula que surge de ahí la vamos a necesitar, pero no lo vamos a evaluar ni la tarea no va a tener que ver con sistemas cerrados. Nos vamos a centrar más en lo que son sistemas abiertos, o sea, todos aquellos sistemas donde hay masa entrando y saliendo. Eso porque todo lo que sigue de termodinámica tiene que ver con sistemas abiertos y aparte de eso que es un periodo corto, entonces vamos a dejar lo que son sistemas cerrados solo como lectura y tal vez hacer referencia a alguna fórmula que surgen ahí. Y lo que sí vamos a evaluar, hacer ejemplos y el examen va a ser los sistemas abiertos, que pues ya vimos el contenido también y sobre todo la parte de dispositivos ingenieriles. Ya hablábamos que podemos tener dispositivos como difusores, toberas, podemos tener compresores, turbinas, bombas, ventiladores, cámaras de mezclado, intercambiadores de calor. Sobre todo en termodinámica 2, la mayor parte del contenido tiene que ver con ciclos de potencia o de refrigeración. Y ahí mínimo esos ciclos tienen 2 intercambiadores y tienen compresor o bomba y tienen turbina o expansión. Entonces, por eso es que vamos a priorizar sistemas abiertos, sobre todo para los que estudian mecánica y electricidad. Para ir con el orden, como vimos el contenido, vamos a empezar con algunos ejemplos sobre dispositivos que tienen que ver con toberas y difusores. Ya mencionamos que un difusor, pues su función, como está en la imagen que están viendo, es disminuir la velocidad, pero aumentar la presión. Y la tobera hace lo contrario, aumenta la velocidad, pero disminuye la presión. Entonces, el primer ejemplo que tenemos, que en este caso es ejemplo del libro, es el ejemplo 5.4. Es el ejemplo 5.4. Menciona que en el difusor de un motor de propulsión entra en régimen estacionario aire a 10 grados centígrados y 80 kilopascales con una velocidad de 200 metros por segundo. El área de entrada al difusor es de 0.4 metros cuadrados. El aire sale del difusor con una velocidad que es muy pequeña comparada con la velocidad de entrada. Es decir, nos están diciendo que esa velocidad la podemos despreciar. Determinar el flujo másico del aire, el flujo másico que está pasando por el difusor y la temperatura del aire que sale del difusor. Bien, ¿qué tenemos primero? Pues ya el ejercicio nos dice que es un difusor, por lo tanto la velocidad de salida es mucho menor a la velocidad de entrada. ¿Qué datos nos dan? Bueno, primero nos mencionan que se está trabajando con aire y aire pues lo podemos tratar como un gas ideal. Podemos utilizar la ecuación de gas ideal, que eso sí se mencionó en los que son sistemas cerrados. Tenemos que entra con una presión en el punto 1 de 80 kilopascales, con una temperatura
de 10 grados centígrados en este punto. El área por la cual entra es de 0.4 metros cuadrados. La velocidad también nos la dan y entra con una velocidad V sub 1 de 200 metros por segundo. Nos preguntan flujo másico y nos preguntan temperatura en el punto 2. Es decir, en la entrada tenía 10 grados centígrados y con qué temperatura sale en el punto 2, a la salida del difusor. Bien, como es aire, nosotros podemos tratarlo como que si fuese un gas ideal. Si fuese vapor, en ese caso no. Si fuese un refrigerante, tampoco. Nada más si es aire o si nos dijesen otro tipo de aire, como nitrógeno o algún tipo de gas alimenticio o medicinal, perdón. Entonces podemos considerarlo como gas ideal. Entonces, para ecuación de estado del gas ideal, en el primer parcial lo mencionamos, creo que en sistemas cerrados también, tenemos esta ecuación de gas ideal, presión por volumen, igual a una constante de los gases, que en este caso va a ser la constante R del aire, y una temperatura. Bien. También sabemos que yo para poder calcular el flujo másico, yo puedo hacerlo mediante la relación de flujo volumétrico. Yo aquí le agregué, bueno, el punto significa que es una tasa, en este caso es una tasa de volumen, o sea, flujo volumétrico. Y para no confundirlo con velocidad, le agregué el subíndice VOL, ya, para que no confundirlo con velocidad, sino que ya sepamos que esto es un flujo volumétrico, perdón, dividido entre un volumen específico. También recordando que el volumen específico es el inverso de la densidad. Entonces yo puedo encontrar este inciso, que es el que me preguntan del flujo másico, mediante la división entre el flujo volumétrico y el volumen específico. Ahora bien, ¿qué puedo encontrar? Yo puedo encontrar el flujo volumétrico. El flujo volumétrico es velocidad por área. Y nosotros tenemos en el punto 1 una velocidad y tenemos el área en el punto 1. Entonces podemos encontrar esta ecuación viendo las condiciones en el punto 1. También lo podríamos hacer con las condiciones del punto 2. Velocidad o flujo volumétrico en el punto 2 entre volumen específico en el punto 2. Pero necesitaríamos tener las demás propiedades para poder encontrar volumen específico o poder encontrar flujo volumétrico. Y el problema es que en la salida no tenemos área, tampoco tenemos velocidad, entonces no podríamos encontrar flujo volumétrico en el punto 2. Entonces nos vamos al punto donde es más fácil poder encontrar los valores. Porque yo podía usar cualquiera de los dos puntos, porque estamos en un régimen estacionario. En ese caso, la masa que entra es igual a la masa que sale. Entonces, por ecuación de continuidad, yo puedo encontrar la masa en cualquiera de los dos puntos. Solamente que tengo que utilizar los datos del punto que yo estoy utilizando. En este caso, pues tenemos más datos para el punto 1. Bien. ¿Qué podemos encontrar primero? Podríamos encontrar primero podríamos encontrar primero lo que es el volumen específico. Volumen específico, nosotros podemos recurrir a la ecuación de estado. La ecuación de estado, pues, de un gas me dice que la presión por el volumen específico es igual a la constante R por su temperatura. Un punto a recordar es que en ecuación de estado para gases ideales vamos a utilizar temperaturas termodinámicas o temperaturas absolutas. Es decir, que en lugar de grados centígrados, al aplicar esta fórmula vamos a utilizar Kelvin. Tenemos la constante. Esta constante es la misma dependiendo del tipo de fluido. En este caso es aire, entonces su constante es 0.287. Si fuese otro gas, sí necesitábamos irnos a las tablas del libro. Creo que es la primera tabla del libro donde nos da la constante R para diferentes tipos de gases. Entonces, es de utilizar el valor R del gas que nosotros estemos evaluando. En este caso es aire y es 0.287 kilopascales metros cúbicos kilogramos Kelvin.
Aquí, pues, el libro, el ejercicio nos da estas unidades, pero también aquí puede ser que lo encuentren como kilojoules en lugar de kilopascales, pero va a ser kilojoules y tampoco va a estar kilogramos. Pero lo que se hace es que el libro lo desglosó para ver un poco más fácil a la hora de eliminar unidades. Bien, si tenemos la constante, que este es un valor dado en la tabla, tenemos temperatura, que es un valor que me da el libro, 10 grados centígrados, tenemos que pasarlos a Kelvin. Tenemos presión de entrada, 80 kilopascales, entonces tenemos casi, bueno, realmente tenemos todos los datos que necesitamos. Podemos despejar para volumen específico, y eso me quedaría R por temperatura 1 entre presión 1. Y eso me va a dar el volumen específico en el punto 1. Tenemos la constante R, punto 287. Tenemos la temperatura, 283 Kelvin. Esto es grados centígrados más 273. Eso me da Kelvin. Entre la presión, son 80 kilopascales. Yo aquí, pues, coloqué todas las unidades para ver cómo se cancelan. Bueno, cancelo kilopascales con kilopascales. Cancelo Kelvin con Kelvin. Y solo me queda metros cúbicos por kilogramos, y esas son las unidades de volumen específico, y eso da 1.015. Bien, si yo tengo volumen específico, ¿qué valor me falta para encontrar el flujo másico? Pues me falta el flujo volumétrico, que eso es caudal. En mecánica de fluidos, pues lo conocíamos como caudal. Y esto... caudal yo lo puedo encontrar como una velocidad, en este caso velocidad 1, por un área transversal paralela, o mejor dicho, perpendicular a la dirección de esa velocidad. Entonces, el área pues sería el área de entrada al difusor, la velocidad pues sería velocidad 1, y yo puedo reemplazar este flujo volumétrico como velocidad 1 por área 1. Todo entre el volumen específico, y estos sí son valores que ya tengo. Entonces, me paso a la parte baja y ya tengo velocidad, tengo área y tengo volumen específico. Velocidad, pues el ejercicio me dice que el aire está entrando a 20 metros por segundo. Área 1, el ejercicio me dice que la entrada tiene un área de 0.4 metros cuadrados. Y volumen específico, pues lo encontramos con la ecuación de estado, y ese es 1.015 metros cúbicos por kilogramo. Y esto me da un flujo másico de 78.82 kilogramos por segundo. Ese es el flujo de la masa que está entrando, y como es estacionario, pues es la misma masa que está saliendo. Lo que puede cambiar es que sufra cambio de volumen específico, sufra cambio de velocidades, sufra cambio en temperatura o presión, pero la cantidad de masa que está entrando y saliendo va a ser la misma. Bien, ese es el inciso flujo másico. Ahora, ¿qué pasa con el inciso temperatura del aire que sale del difusor? Vamos a ir a la siguiente diapositiva. En las tablas, al final del libro, hay una tabla que es la tabla A17. Creo que esa tabla, creo que no la habíamos utilizado todavía. Si esa tabla no la hemos utilizado, no hemos utilizado la tabla A17 que me da las propiedades del gas ideal del aire. Esta tabla me resume varias propiedades similares a las tablas que usamos de vapor, de agua. En este caso me resume las propiedades de temperatura del aire. Como es un gas ideal, pues su temperatura va a estar en Kelvin. En agua y en refrigerante R134 lo teníamos en centígrados, pero cuando el gases ideales lo vamos a tener en temperaturas absolutas, en este caso Kelvin. ¿De qué tabla saqué el valor R? Voy a quitar la diapositiva. Y creo que aquí tengo las tablas. No recuerdo si es la primera. Vamos a ver. Sí, esta es. Es la tabla A1. Y en la tabla A1 podemos encontrar lo que es el aire. Nos vamos a la columna que dice constante de gas y aquí está el valor que nosotros utilizamos.
utilizamos, punto 287. Recordando que el libro, aquí está en kilojoules por kilogramo Kelvin. Nada más que el libro separó kilojoules para que nos quedaran las unidades fáciles de eliminar. Pero es este valor el que nosotros sacamos para lo que es el ejercicio. Es la tabla A1 en Sistema Internacional. Sí, es la primerita tabla. Entonces de ahí fue que se sacó el dato. Bien, vamos a regresar a la presentación. Sí, es que esa tabla no hice la extracción así como la A17, pero es la tabla A1. Y la A17, bueno, me voy a volver a salir para que veamos aquí. La A17 sí está mucho más adelante. Esa tabla es mucho más amplia que el extracto que yo tengo en la presentación. Es esta. Es la A17 en la página 924, propiedades del gas ideal del aire. Aquí hay varias propiedades. Está propiedad de temperatura, desde 200 Kelvin hasta 1580 Kelvin. Hay buen rango de temperaturas para las propiedades del aire. Tenemos la propiedad de la entalpía. Tenemos, bueno, estos son valores utilizados en termodinámica 2. Tenemos la energía interna y tenemos la entropía. Pero a nosotros nos va a interesar temperaturas, en algún momento nos puede interesar entalpías, puede ser que nos interese energía interna. Algo que hay que notar es que en el caso del aire, como gas ideal, si lo vemos, la temperatura, su valor numérico, con su valor numérico de entalpía, son valores muy similares. 200, tal es el caso, por ejemplo, para una temperatura de 240 Kelvin, la entalpía del aire es 240.02. Numéricamente son valores bien cercanos. Entonces, es una forma de que cuando hagan un ejercicio comprueben de que si tienen temperatura y les piden entalpía, deberían ser valores muy cercanos numéricamente. Es una forma de comprobar de que el ejercicio pues, esté bien sacado los datos. Para ya valores más altos, sí se empieza a disparar un poco. 1260, 1348, en valores altos de temperatura. Pero digamos que de 570 para abajo, pues sus valores son bien cercanos. Bien. Ahora sí, volviendo al ejercicio, solo extraje la sección de la tabla que nos interesa para lo que es el ejercicio. En este caso, pues, regresando nuevamente al ejercicio, teníamos los datos que nos dio el ejercicio, tenemos el dato que ya encontramos anteriormente, era masa igual a 78.82, flujo másico, perdón. Bueno, creo que no habíamos llegado a esa parte, sí habíamos llegado a esa parte. No habíamos llegado a esa parte. No, sí habíamos llegado a esa parte, 78.82 kilogramos por segundo. Bien, entonces aquí está el dato que encontramos. Ahora bien, nos piden temperatura de salida. Nuevamente, si regresamos a la tabla, vemos que para el gas ideal del aire, la entalpía solo depende de la temperatura. Aparte de que son valores numéricos cercanos entre ellos. Pero la entalpía solo depende de la temperatura solo depende de la entalpía. Quiere decir que si yo tengo la entalpía en el punto 1, como hemos dicho, la temperatura a la entrada, yo puedo encontrar ya directamente la entalpía. Digamos, la temperatura de entrada son 10 grados centígrados. Si yo tengo que pasar eso a Kelvin, y eso sería 283. Busco 283, quedo intermedio entre 280 y 285. Pues aquí lo que había que hacer para encontrar la entalpía, pues es interpolar. Ya sabemos interpolar. Entonces, después de interpolar, tenemos que la entalpía es 283.14. Entonces, una forma de comprobar es que mi temperatura es 283 y mi entalpía es 283.14. Si me hubiese dado mi entalpía 500, por ejemplo, yo ahí puedo definir de que quizás algún dato o cuando interpolé hice mal algún paso. Entonces, una forma de comprobar. Pero, ¿qué significa esto? Si yo tengo mi temperatura, puedo tener mi entalpía. Si tengo mi entalpía, puedo tener mi temperatura.
Quiere decir que si a mí me piden la temperatura en la salida, yo necesitaría conocer mi entalpía en la salida. Si yo tengo mi entalpía en la salida, puedo encontrar mi temperatura de salida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para encontrar la entalpía de salida? Pues recurramos a las ecuaciones que vimos, que yo les mencioné, no memorizarlo, sino tener toda la ecuación y solo cancelar los valores que son cero. Por ejemplo, el difusor es adiabático, a menos que el fluido fuese muy caliente y no estuviese completamente aislado. De lo contrario, pues el difusor es adiabático, entonces su transferencia de calor hacia los alrededores es igual a cero. Tampoco hay un dispositivo como algún ventilador, alguna bomba, entonces trabajo ya sea que esté entrando o saliendo también va a ser igual a cero. ¿Qué nos queda? Pues solo el flujo másico multiplicado por el cambio de entalpías, cambio de energía cinética y cambio de energía potencial del fluido que se está moviendo a través del difusor. Digamos que el difusor está horizontal, su cambio de altura va a ser despreciable, o cero mejor dicho, y aunque estuviese de forma vertical, normalmente ese cambio de altura es despreciable, entonces nosotros estos valores de Z2 menos Z1 los podemos cancelar. Y nos dice el ejercicio que la velocidad de salida, aquí voy a hacer una corrección, solo. Sí, ya voy a explicar qué fue lo que hice. Aquí yo tengo el ejercicio me dice que la velocidad de salida es muy pequeño comparado con la velocidad de entrada. Quiere decir que esa velocidad de salida yo la puedo despreciar, entonces la puedo cancelar aquí. Yo había puesto la flecha en diagonal, la había puesto en velocidad 1, pero realmente la que vamos a cancelar es la velocidad de salida, no la velocidad de entrada. Entonces eso fue lo que hice ahorita en la corrección de la fórmula. Pero no modifiqué la fórmula, solo la línea en diagonal. Bien, si yo cancelo estos calores, cancelo la velocidad 2 y cancelo las energías potenciales, me queda una ecuación de esta forma. Solo diferencia de entalpías menos la energía cinética de entrada. Aún puedo cancelar más. Digamos, el flujo másico, como al otro lado está cero, lo paso a dividir y cancelo la masa y se me simplifica todavía más lo que es la ecuación. ¿De por qué se toma una velocidad si son iguales? Lo que es igual es la Z de entrada, Z de salida. La velocidad de entrada y salida no son iguales. Digamos, la velocidad de entrada, yo tengo una velocidad de 200 metros por segundo. Y el difusor amplía su sección transversal. Cuando amplía su sección transversal, yo tengo una disminución grande de velocidad. En este caso, el ejercicio me dice que la velocidad de salida es sumamente pequeña con respecto a la velocidad de entrada. Entonces, realmente sí hay un diferencial. Pero aparte de eso, me dicen que es suficientemente pequeño como para poderlo cancelar. Entonces, por eso es que la velocidad no la cancelamos, solo cancelamos la de salida. Ok. Sí, entonces lo que cancelamos es energía potencial. Bien, entonces llegamos a este punto. Aquí la ecuación está lo más simplificada posible. Tenemos H2, todos los demás términos que están restando los paso a sumar al otro lado de la igualdad y me queda de esta forma. Tenemos velocidad de entrada, tenemos entalpía y podemos encontrar entalpía 2. Entalpía 1 es 283.14 más velocidad de entrada que es 200 al cuadrado, en este caso 200, tengo que elevarlo al cuadrado entre 2. Ahora bien, recordemos un poco que H1 está en términos de kilojoules. Kilojoules por kilogramo, pero está en kilojoules. Este término de energía cinética me daría joules por kilogramo. Entonces, yo no puedo sumar directamente kilojoules más joules. Tengo que dejarlo todo en las mismas unidades. Entonces, este resultado tengo que dividirlo entre 1000 para que me dé kilojoules. Una vez que lo divido entre 1000, ya puedo sumar. Y eso da 303.14 kilojoules por kilogramo, perdón. Bien, regresando a la tabla,
303.14 kilojoules por kilogramo. Si yo me ubico en la tabla, 303.14 estaría entre estas dos filas, entre 300.19 y 305.22. Entonces yo puedo interpolar, tendría en el centro 303.14 y podría encontrar qué temperatura le corresponde. Y de esa forma tenemos 302.93 Kelvin. Entonces esa sería la temperatura a la salida del difusor. Temperatura que tiene el aire a la salida del difusor, 302.93. Si lo queremos dejar en grados centígrados, pues le restamos 273. Y serían casi 30 grados centígrados. Entonces, solo por pasar por el difusor, el aire pasaría de 10 grados centígrados a casi 30. O sea que el aire sufriría un calentamiento, un aumento de temperatura. Pero es debido a la forma en que trabaja un difusor. No es que le estemos suministrando calor. Entonces, ese es el primer ejemplo del difusor. Este es ejemplo del libro. Entonces, voy a aprovechar, habían 26, pero habían llegado a 28, para que hay dos que se desconectaron. 303.14, bueno, pues cuestiones de aproximación. H1, puede ser que yo haya redondeado H1 a dos cifras. ¿No? A ver, 303. No, pero sí está bien. Dice 303.14, no, está bien, 303.14. Está bien el valor. O se refiere a la temperatura. El valor de H sí es 303.14. Ah, ok, está bien. Y creo que alguien levantó la mano. Me parece haber visto que alguien había levantado la mano. No, ¿verdad? Bien, entonces, ese es el procedimiento para un difusor. Si lo vemos, como les mencioné, no es de memorizarse la fórmula para cada dispositivo ingenieril, porque puede ser que en algún lado encuentren ya de un solo esta fórmula para H2, pero no recomiendo memorizarse esa fórmula, sino venir desde la fórmula general y saber por qué llegó a esta ecuación. Porque, ¿qué tal si me hubiesen dicho de que el difusor está mal aislado y yo tengo pérdida de calor? Entonces este término ya no sería 0. Y yo tendría este valor aquí sumando, más ese calor. Bien, vamos a ver. ¿Cómo encontré el valor en la tabla? Bueno, eso lo hacíamos con la interpolación. Por ejemplo, primero teníamos que encontrar H2 para poderlo buscar aquí en la tabla. Y H2, después de hacer las deducciones, llegamos a esta expresión. H2 es igual a H1 más la energía cinética que tenía a la entrada. Después de despejar o reemplazar valores, tenemos un H2 de 303.14. Como habíamos mencionado, que en el caso del gas ideal del aire bueno, en el caso de un gas ideal, a cada entalpía le corresponde una temperatura. O viceversa, a cada temperatura le corresponde una entalpía. Decir, la entalpía del gas ideal solo depende de la temperatura. Entonces, si yo ya tengo una entalpía que la encontré como 303.14 y la busco en la columna de entalpías, me va a quedar intermedio entre 300.19 y 305.22. ¿Y eso a qué se traduce? Pues a una interpolación. ¿Por qué? Porque a 300.19 le corresponde una temperatura de 300. A 305.22 le corresponde una temperatura de 305. Pero yo quiero saber a 303.14 qué temperatura le corresponde. Y si ubico entalpía entre estos dos valores, pues mi temperatura va a estar entre estos dos valores, entre 300 y 305. A partir de ahí, pues lo que queda es interpolar. Podríamos llamar A, B y C a los tres valores conocidos y D y E a los valores conocidos en cuanto a temperatura y despejar para la temperatura que estaría buscando, que sería la temperatura, bueno, cuando armábamos la interpolación es el valor desconocido X. Entonces así fue que encontramos
la temperatura de 302.93. Como hemos mencionado, esta temperatura es muy cercana en valor numérico a la entalpía. Entonces ahí podemos comprobar que estamos cercanos en los valores y estamos definiendo que tenemos un correcto el valor. Entonces así fue que encontramos la entalpía, la temperatura, perdón. Bien, ¿qué más? Creo que hay alguien que ya se conectó. Solo para informarle de que hablamos al inicio de poder recibir la clase jueves y viernes de aproximadamente 5:15 a 6:40 aproximadamente, por cuestiones de horario, bueno, para los que trabajan y en mi caso también me estoy incluyendo en esa parte. Bien, eso es un difusor. Como lo vemos, su velocidad disminuye. En este caso el ejercicio me dice que disminuye hasta un valor despreciable. Puede ser que salga a una velocidad cercana a 0. Disminuye su velocidad, pero aumenta la temperatura. Temperatura 1 era 10 grados centígrados. Temperatura 2 aproximadamente 30 grados centígrados, que lo sacamos al pasar estos Kelvin a grados centígrados. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ahora, yo en algún momento mencioné, o ahorita lo acabo de mencionar, mejor dicho, no memorizar la fórmula, sino saber decidir qué es 0, qué puedo cancelar y qué me queda. Porque si yo me memorizo esta fórmula, esta es solo cuando el difusor o tobera o lo que yo tenga está completamente aislado y no hay transferencia a los alrededores. Pero si hay transferencia, entonces esta ecuación ya no aplica. Entonces es mejor venir desde un inicio y empezar a cancelar. Y ese es el caso del siguiente ejemplo. Nada más que en lugar de un difusor, tengo una tobera. Veamos la diferencia en la forma geométrica. En la entrada es menor área y en la salida es mayor área para el difusor. Para la tobera es diferente. La entrada es mayor área y la salida es menor área. Es como un inyector. Sí, como un inyector o un reductor cuando vemos cambio de diámetros en un ducto o en una tubería, de mayor diámetro a menor diámetro. Entonces eso es una tobera. Okay. Esto es una tobera. Leyendo el ejercicio, este es un ejercicio de la guía del libro, es el ejercicio 530. El anterior era el ejemplo desarrollado en el libro. Este es un ejercicio de la guía de ejercicio. A una tobera entra vapor de agua a 400 grados centígrados y 800 kilopascales con una velocidad de 10 metros por segundo y sale a 300 grados centígrados. O sea que ese vapor se enfría un poco. Y 200 kilopascales, ya también se reduce la presión. Mientras pierde calor a una tasa de 25 kilowatts. O sea, en este caso está perdiendo calor. Podría deberse a lo que hemos mencionado, que quizás la tobera está mal aislado y está perdiendo calor a los alrededores. Para un área de entrada de 800 centímetros cuadrados, determinar la velocidad y el flujo volumétrico del vapor de agua en la salida de la tobera. Bueno, realmente me están pidiendo los mismos datos que en el anterior, flujo volumétrico y velocidad en la salida. No, en el anterior era flujo másico, pero en este caso es flujo volumétrico. La diferencia en la ecuación va a ser que ahora yo sí tengo una pérdida de calor. Entonces veamos qué datos tenemos. Ahora aquí yo lo dividí en estado 1 como en la entrada y estado 2 en la salida. ¿Qué datos tengo del estado 1? Pues el ejercicio me dice que entra a una presión de 800 kilopascales. Entra también con una temperatura de 400 grados centígrados. Entra con una velocidad de 10 metros por segundo. Y el área de entrada, el área de entrada es de 800 centímetros cuadrados. Datos en la salida, pues me dice que sale con 200 kilopascales, una temperatura de 300 grados centígrados que tenemos acá. Tenemos una pérdida de calor de 25 kilowatts.
de calor de 25 kilowatts. Nos preguntan la velocidad en la salida, en el estado 2, en este punto. Y nos preguntan el flujo volumétrico en este punto también. Entonces, veamos qué podríamos hacer. Ahora no es, a menos que me indicaran lo contrario, pero no es un gas ideal, entonces no vamos a usar la ecuación de estado. Pero sí, el vapor de agua es una sustancia que ya hemos utilizado desde el primer parcial, cuando mirábamos lo de la campana, vapor saturado, líquido saturado, zona de mezcla. Entonces, ya estamos acostumbrados a esa tabla. Veamos primero la ecuación. Yo plasmo la ecuación completa, como hemos quedado. ¿Qué valores van a ser cero? Bueno, ahora mi calor no va a ser cero. Yo tengo una salida de calor. ¿Qué más tengo? No tengo trabajo, porque nuevamente no hay un dispositivo mecánico que esté generando un trabajo o consumiendo un trabajo. Sí tengo un flujo másico, tengo un diferencial de entalpía, tengo diferencial de velocidades, pues no me indican que la velocidad de salida sea despreciable, más bien me están preguntando cuál es esa velocidad, entonces aquí no puedo cancelar ninguna de las dos velocidades. Pero sí puedo cancelar la diferencia de alturas. Es decir, considerar que la energía potencial, el cambio de energía potencial entre la entrada y salida sea igual a cero. Luego de cancelar, pues llego a esta ecuación, donde el calor que sale, que si sale, pues más adelante vamos a ver que lo tenemos que calcular, considerar como negativo, va a ser igual al flujo másico y todo multiplicado por diferencial de entalpías y diferencial de energía cinética. ¿Qué datos tenemos? Tenemos calor, me lo da el libro. Tenemos flujo másico, no me lo dan. ¿Lo podemos calcular? Sí lo podemos calcular. Entalpías, no me las dan, pero las podemos calcular. Me dan velocidad de salida, eso no me lo dan porque es lo que tengo que encontrar. Pero sí me dan la velocidad de entrada. Entonces veamos, encontremos cada uno de esos datos. ¿Qué podemos encontrar primero? Podemos encontrar, digamos que el flujo másico. El flujo másico yo lo puedo encontrar, bueno, aquí ya me salté esa parte, pero lo voy a retroceder a la anterior. Flujo másico lo puedo encontrar como un flujo volumétrico entre un volumen específico. Y este flujo volumétrico pues es igual a una velocidad por un área. Entonces yo me salté de un solo a esta ecuación en el otro ejercicio. Entonces solamente para repasar de dónde viene esta deducción. Bien, para esto necesito la velocidad de entrada. Tengo la velocidad de entrada, 10 metros por segundo. Tengo el área de entrada. Tengo la área que son 800 centímetros cuadrados. Pero no tengo el volumen específico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos encontrar las propiedades que tiene el vapor a la entrada y podemos encontrar de un solo también las de salida. Entonces, vamos primero a las condiciones de entrada. Primero me dicen que es vapor. Yo puedo decidir ahorita que es vapor sobrecalentado. Pero si recordamos qué hacíamos para saber si no es vapor saturado. Bueno, tomemos primero las propiedades que tiene en el estado 1. Tiene 800 kilopascales y una temperatura de 400 grados centígrados. 800 kilopascales y 400 grados centígrados. Bien, vámonos a la tabla. Voy a cancelar la presentación. Vamos a la tabla de vapor. Vamos a ver esa qué tabla es. Está antes del refrigerante. Sí, vámonos a la de tabla de agua saturada. Vamos a ver si es vapor saturado. ¿Cómo lo miramos? Pues veamos primero qué presión tenemos. Tenemos una presión de 800 kilopascales. Ubiquémonos en 800 kilopascales. Ahora bien, si fuese vapor saturado o estuviese en una zona de mezcla, el vapor tendría que tener 170.41 grados centígrados de temperatura.
Ahora bien, el ejercicio me dice que el vapor entra con 400 grados, o sea que está entrando con una temperatura mayor a la que debería tener si fuese saturado. Como es mayor, entonces yo ya defino que realmente es vapor sobrecalentado. Entonces nos vamos a las siguientes tablas de sobrecalentado. Presión de, me dice el ejercicio, de 800 kilopascales, lo que es igual a 0.8 megapascales, y nos ubicamos acá. Luego me dice que la temperatura es 400 grados centígrados. Voy a poner aquí como comentarios mi presión, mi temperatura, que me dice que es 400 grados centígrados. 400, sí, 400. ¿Cuál es la entalpía del vapor y el volumen específico a 0.8 megapascales y 400 grados centígrados? Entonces vamos a irnos para arriba para ver cuál es cada columna. La primera de volumen específico es la intersección, este valor. Y la entalpía es la tercera columna. Entonces esa sería este valor. Y así encontramos ya volumen específico y entalpía a la entrada. Si vamos al ejercicio, pues aquí están esos dos valores. Y así haríamos también con el punto de salida. Si quieren, veamos un solo el punto de salida. El punto de salida dice que son 200 kilopascales, lo que es igual a 0.2 megapascales. Ya estaríamos acá. Y con una temperatura de 300 grados centígrados. Entonces nos ubicamos en la temperatura de 300. Volumen específico es la primera columna, 1.31623. Y entalpía ya vimos que es la tercera columna, 3072.1. Si queremos comprobar, pues nos vamos para arriba. Y así pues encontramos los valores. Entonces, esos valores son los que tenemos, en el caso del punto de entrada, los tenemos acá. Entonces voy a regresar a poner la presentación. Y aquí tenemos los valores. Bien, tenemos el volumen específico, que es el que ocupamos para el flujo másico. Pero como más adelante vamos a ocupar, o puede ser que ocupemos entalpía, pues ya lo encontramos de un solo. Por los momentos reemplazamos volumen específico en la ecuación de flujo másico. Tenemos la velocidad de entrada 10 metros por segundo, área de 800 centímetros cuadrados. Necesitamos pasarlos a metros cuadrados para mantener la coherencia en las unidades. Ya divido eso entre 100 al cuadrado y da 0.08 metros al cuadrado. Y volumen específico del vapor a la entrada, que es 0.38429. Y eso da un flujo másico de 2.082 kilogramos por segundo. Entonces ya tenemos el flujo másico para esta ecuación. Tenemos H1, ya lo encontramos. H2, ya lo hicimos en la tabla también. ¿Qué más nos haría falta? Tenemos calor, tenemos velocidad de entrada, entonces ya tenemos todos los valores. Regresamos, vamos a la siguiente diapositiva. Para darle continuidad, pues tengo aquí otra vez la imagen para usar de referencia, los datos que me da el libro y tenemos los datos que ya encontramos en la diapositiva anterior. Tenemos los datos que ya encontramos en la diapositiva anterior. Bien, tenemos los datos también del punto de salida, que ya los hicimos también cuando marcamos con cuadrito rojo en las tablas, que es las propiedades de volumen específico y entalpía para el punto de salida. Y tenemos la ecuación nuevamente, ya cuando cancelamos todo. Entonces, ahora que ya tenemos los valores numéricos de cada uno, solamente sustituimos. En el caso del calor, es un calor que sale, lo voy a considerar negativo. Este calor que está aquí, igual que el trabajo que reemplazamos, en algún momento mencionamos que es calor neto de entrada y el trabajo es calor neto de entrada. En sí, este es una diferencia entre calor de entrada menos calor de salida.
Entonces, cuando yo hago calor de entrada, que es 0, menos calor de salida, que es 25, pues me da negativo. Entonces, hay otra forma de comprobar con qué signo necesito meter este valor acá. Flujo másico, ya lo calculamos, 2.082. Entalpía lo encontramos con las tablas. Entalpía 2, 3072.1 y entalpía 1, 3267.7. Velocidad de salida es lo que estamos buscando. Velocidad de entrada es 10 metros por segundo entre 2. Luego, pues, vuelvo a copiar la ecuación, pero al 2 le agrego 1000. ¿Por qué? Nuevamente, esto está en kilojoules, esto está en kilojoules y esto está en joules. Entonces necesito pasarlo a kilojoules y lo divido entre 1000. Realmente Q está en kilojoules por segundo. Las entalpías están en kilojoules por kilogramo, pero como el flujo másico está en kilogramos por segundo, cancelo kilogramos y me queda kilojoules por segundo. Así para que mantenga la coherencia con el calor, que son kilowatts. Bien, después de despejar, pues pasamos este valor a dividir, pasamos este a restar y este pasa a sumar. Luego 2 por 1000 o 2000 pasa a multiplicar, este pasa a sumar y sacamos raíz cuadrada y después de todo ese trámite nos queda 606.04 metros por segundo. Y esa es la velocidad en la salida. Vemos que la velocidad pasa realmente desde 10 metros por segundo a 606.04 metros por segundo. Es una diferencia de velocidad realmente alta. Es una diferencia de velocidad realmente alta. Cuando nosotros, este 606, si yo lo meto aquí, donde dice velocidad 2 al cuadrado, ese 606 sería 367.284. Y esta, velocidad 1 al cuadrado, solo es 100. Entonces, 367.284 menos 100, la verdad que es un valor que no varía mucho. Entonces, esa puede ser una de las razones por las que el ejercicio anterior nos dijo que la velocidad 1 la consideramos, bueno, allá era al revés, pero la velocidad que es más baja la consideramos despreciable porque realmente es muy baja comparado con la velocidad más alta. ¿Qué nos falta? Bueno, tenemos velocidad, nos falta el flujo volumétrico en la salida. Para el flujo volumétrico, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un flujo másico, este es kilogramos por segundo, y un volumen específico, que es metros cúbicos por segundo. En ese caso yo puedo cancelar. Flujo volumétrico me va a quedar 2.082. Creo que el flujo volumétrico de las unidades las dije mal. Este es metros cúbicos por kilogramo. Flujo volumétrico es 2.082 por 1.31623. Este es el flujo, este es el volumen específico, este es el flujo másico y el resultado me va a dar flujo volumétrico igual a 2.74 metros cúbicos por segundo. Y eso es el segundo ejercicio del día de ahora. Entonces, la diferencia entre este y el otro, pues la definición de la ecuación es la misma. Voy a regresar. Es la misma. Lo que nos toca decidir es cuáles valores cancelo y cuáles no. A partir de ahí, pues nosotros podemos hacer cualquier ejercicio de toberas o de difusores, tomando en cuenta siempre qué valores tengo, que el ejercicio me diga si es adiabático, si está bien aislado o simplemente si tengo pérdida de calor. También definir si es un gas ideal o no. Si es vapor de agua, pues validar de que se encuentre como vapor sobrecalentado o si es vapor saturado. Entonces, esos son los procedimientos para toberas y difusores. En sí, pues puede ser los dispositivos un poco más sencillos que vamos a ver. Bien, ese era el ejercicio 530. Vamos a ver si nos queda tiempo para ver. Sí, son las 2:12. Si nos queda tiempo para ver un último ejercicio, de ejemplo, es el 534. Este también es de la guía de ejercicios del libro. También trata de una tobera. Pero, ¿qué es lo que cambia? El anterior era vapor de agua.
Ahora lo que tengo es refrigerante. También es una tabla que ya hemos estado utilizando. Una tabla que ya estamos acostumbrados a utilizar, porque ya lo vimos en el primer parcial. Veamos qué nos dice el ejercicio. Primero es una tobera, es decir, que su velocidad de entrada es menor a su velocidad de salida, su área de entrada es mayor a su área de salida. A una tobera diabática, aquí nos están diciendo que no hay transferencia de calor hacia los alrededores. Es adiabática, por lo tanto, transferencia de calor alrededor es igual a 0. Entra refrigerante, 134 A. Con esto nos están dando qué tabla utilizar para las propiedades. Y nos dicen en régimen estacionario. Masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. Entra a 700 kilopascales y 120 grados centígrados, con una velocidad de 20 metros por segundo, y sale a 400 kilopascales y 30 grados centígrados. Determinar la velocidad del refrigerante a la salida. O sea, es una consulta muy similar a la anterior. Y luego nos piden la relación entre las áreas de entrada y salida, o decir, área 1 entre área 2. Ya que vamos a tener que encontrar las áreas o ver cómo podemos encontrar esta relación. Bien, ¿qué datos tenemos? Estado 1, en el punto de entrada es presión 700 kilopascales, temperatura 120 grados centígrados y velocidad de 20 metros por segundo. Con estas propiedades puedo encontrar la entalpía. Estado 2, presión de 400 kilopascales en la presión de salida y temperatura de 30 grados centígrados. ¿Cuál es la velocidad de salida? Y ¿cuál es la relación? Bueno, aquí es área 1 entre área 2. ¿Cuál es la relación de áreas de la tobera? Nuevamente, pues tenemos las propiedades o tenemos las condiciones estado 1, estado 2. Presión y temperatura me van a servir, uno, para definir si es vapor sobrecalentado, y después de definir si es sobrecalentado, pues encontrar las entalpías y los volúmenes específicos. Plasmemos primero la ecuación. Estamos buscando velocidad, o sea, tenemos que llegar a una definición similar al ejercicio anterior. Tenemos toda la ecuación. ¿Qué valores tenemos como 0? Pues el ejercicio me dice que es adiabático. Podemos cancelar. No hay ningún dispositivo generando o consumiendo trabajo. También cancelamos trabajo. Si tenemos un flujo másico, tenemos un diferencial de entalpías, un diferencial de energías cinéticas y la energía potencial. Nuevamente podemos considerarlo suficientemente despreciable como dejarlo en 0. Y me queda esta expresión. Pero como al lado izquierdo me da 0, y para simplificar más, puedo pasar a dividir la masa y me queda más simplificada la ecuación, similar a la del primer ejercicio que vimos. ¿Qué valores tenemos? No tenemos entalpías, pero las podemos encontrar. ¿Tenemos velocidad de entrada o no tenemos velocidad de entrada? Sí tenemos velocidad de entrada. Está a 20 metros por segundo. No tenemos la de salida y esa es la que nos preguntan. ¿Cuál es la velocidad de salida? Entonces, primero encontremos las entalpías. Nuevamente, nos vamos a las tablas de propiedades para el estado 1 y al estado 2. Vamos a ver, yo creo que no hice los extractos. Sí, no hice los extractos de las propiedades, pero vamos a salirnos de la presentación. Vamos a hacer por lo menos el estado 1. Retomamos las tablas. Voy a eliminar los cuadros que tenían las tablas de agua. Vamos a buscar la tabla de refrigerantes. De refrigerantes 134A. Esa tabla que aquí está. Vamos a buscar la de presión. Tabla A12. Refrigerante 134, tabla de presión. Vamos a definir si es sobrecalentado nuevamente. Ese es realmente un repaso del primer parcial. Temperatura, presión 1 es 700 kilopascales. Estamos acá.
para que sea saturado, o en este caso vapor saturado, yo tendría que tener 700 kilopascales y una temperatura de 26.67 grados centígrados. Pero si me voy al ejercicio, yo tengo 120 grados centígrados, o sea que mi temperatura es mayor a la temperatura de saturación. Por lo tanto, es vapor sobrecalentado. Entonces, nuevamente me voy a la de vapor sobrecalentado. Busco la presión, que era 700 kilopascales. Nos ubicamos en la tabla de sobrecalentado a 0.7 megapascales, que son 700 kilopascales. Y la temperatura que era es de 120 grados centígrados. Tenemos acá. Nuevamente, mi volumen específico es la primera columna y mi entalpía es la segunda columna. Entonces, esa es la forma de sacar los datos de repaso. Tenemos entalpía 358.92 y volumen específico de 0.043358. Y lo mismo hacemos para el estado 2. Buscamos si es sobrecalentado o nos vamos directamente a la tabla de sobrecalentado. Si logramos encontrar un dato, pues estamos bien. De ahí vamos a obtener que la entalpía de la salida es 275.09 y el volumen específico de salida es 0.056796. Y ahí ya tenemos pues las entalpías. Tenemos los volúmenes específicos. Por ahorita no sabemos si los vamos a ocupar, pero ya los tenemos extraídos de la tabla. Veamos qué podemos sustituir. Voy a regresar otra vez a la presentación. Tenemos los datos de tabla del estado 1, datos de tabla del estado 2, hablando en cuanto a entalpías y volumen específico. Sustituimos los valores que tenemos. Entalpía de entrada, o entalpía de salida, perdón, 275.09. Y entalpía de entrada, que es 358.92. Velocidad 2 es lo que estamos buscando. Velocidad 1 es 20 metros por segundo. Nuevamente dividido entre 2 y nuevamente entre 1000 para pasarlo a kilojoules. Después de despejar y sacar raíz cuadrada, pues nos da la velocidad de 409.95 metros por segundo. Y esa es la velocidad de salida del refrigerante. Nuevamente, la velocidad de salida es casi 20 veces la velocidad de entrada. Bien, esa es la velocidad. Procedimiento exactamente el mismo que el ejercicio anterior. ¿Qué nos falta? Bueno, el ejercicio nos pide que encontremos la relación entre área 1 y área 2. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Okay. No nos dan ningún dato sobre áreas para poder encontrar área 1 y área 2. No nos dan diámetro, no nos dan en sí un valor numérico para el área. Pero como es una relación, yo puedo ver una relación o encontrar una relación que me dé ya la división entre ellas. Aunque no conozca el valor numérico de cada una de ellas, pero que me dé ya la relación directamente. Entonces aquí hay un pequeño repaso de mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos tenemos lo que es la ecuación de continuidad. Y la ecuación de continuidad me dice que la densidad, bueno, lo que mantiene constante es el flujo másico. La masa entrando y masa saliendo. Y la masa lo puede encontrar como densidad por un volumen que se está moviendo. Pero el volumen yo lo puedo encontrar como una velocidad y una área. Y esto es lo que nosotros necesitamos. Quedaríamos que en el punto de entrada va a ser igual a densidad por velocidad por área en el punto de entrada. Y en la salida sería densidad por velocidad por el área en el punto de salida. ¿Qué necesitamos nosotros? Área 1 entre área 2. Entonces, yo veo la forma de despejar y dejar área 2 dividiendo y todo lo demás pasarlo al otro lado. Entonces, me quedaría área 2 dividiendo al lado izquierdo y densidad y velocidad en el punto 1 me pasarían a dividir al lado derecho. Entonces, aquí yo ya tengo una forma de expresar esta relación de áreas, aunque no conozca el valor numérico de cada una de ellas. ¿Tenemos las velocidades? Sí tenemos las velocidades. ¿Tenemos las densidades? No tenemos las densidades.
Pero también ya sabemos que la densidad es el inverso del volumen específico. O el volumen específico es el inverso de las densidades. Entonces yo puedo sustituir densidad 2 como 1 entre volumen específico. Y densidad, volumen específico 2. Y densidad 1 la puedo sustituir como 1 entre volumen específico 1. Obviamente, después de realizar después de simplificar, me va a quedar volumen específico 1 arriba y volumen específico 2 abajo. Y con esto yo ya encuentro la relación de áreas. ¿Por qué? Porque ya todos los valores ya los conozco. Conozco el volumen específico 1 como 0.043358. Velocidad 2 lo encontramos en la diapositiva anterior como 409.95. Volumen específico 2, 0.056796, lo encontramos de la tabla. Y velocidad 1 que nos da el ejercicio como 20. Y eso me da una relación de área de 15.65. Quiere decir que para provocar ese cambio de velocidad y todas las demás condiciones, yo tengo un área 1 15.65 veces mayor que el área de salida, que es el área 2. Y esa sería la relación de áreas que nos pide el ejercicio. Entonces, repasando, realmente no hay que memorizarnos tanto dispositivo o tanta ecuación, simplemente ver en cada dispositivo qué valores son cero de la ecuación, de esta ecuación, ver después qué datos tenemos y ver cómo encontrar los datos que no tenemos. Posiblemente tengamos que recurrir a las tablas como ahorita, o tengamos que recurrir a la ecuación de estado como el primer ejemplo, o tengamos que recurrir a ecuación de continuidad, etcétera. Entonces, eso es la forma de desarrollar los ejercicios. Luego saber, pues, qué es lo que me están pidiendo. Casi en todos los 3 ejercicios me pedían condiciones de salida. Puede ser que en algunos me den condiciones de salida y yo lo que busque es la condición de entrada. Pero por lo demás, el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, quedaríamos acá. Si logramos ver tres ejemplos, creo que nos va a ajustar para ver 3 ejemplos de cada dispositivo. Y son como 5 o 6 dispositivos. Va a haber toberas y difusores, turbinas, compresores, intercambiador, válvulas de estrangulamiento, se me olvidó mencionar, y recámaras de mezcla. Sí, son 4 dispositivos. Tenemos para ver 12 ejemplos más. Entonces, hasta ahorita estamos de acuerdo en que va a ser entonces el otro jueves. ¿Qué fecha es el otro jueves? ¿Qué fecha es? El otro jueves es 30. Sí, tendrían, entonces como estamos, por ahorita estamos de acuerdo de no el 27, sino que hasta el jueves 30, de 5:15 a 6:40 más o menos, que sería el 30, 31 y primero, sábado primero. Entonces estaríamos así, continuaríamos el jueves 30, lo voy a escribir en el WhatsApp para que si están de acuerdo las personas que trabajan y que no están ahorita en la clase, pues entonces ya acordamos así. En caso de que no estén de acuerdo, pues entonces continuaríamos con el horario normal como está en la planificación. Si no hay consultas, voy a preparar la presentación para pasarlo a PDF y enviárselos y también subir el video. Entonces quedaríamos aquí. Si hay consultas, si no, pues continuamos el otro jueves. Con la clase. Perfecto, Inge, gracias. Bueno. Entonces nos vemos el jueves. De lunes a miércoles no habrá clase, dicen. Eso fue lo que hablamos al inicio, que por cuestiones de horario, tanto mío como de las personas que trabajan, es muy posible de que yo hayan varios días que no pueda dar la clase porque se me hace el día en mis trabajos de campo. Entonces, habíamos acordado con los alumnos que estuvieron al inicio y falta preguntarle a los que no estaban y a los que trabajan de recibirla jueves, viernes y sábado de 5:15 a 6:40.
para tener al final del día, pues es más fácil poder dar la clase con más tranquilidad. Entonces, así hemos acordado y empezaríamos el otro jueves. Solo a falta de que en el grupo yo poner lo que acordamos, y si hay alguna persona que no puede, pues entonces continuamos de lunes a miércoles a la 1 de la tarde, 1:15. Entonces, eso es lo que habíamos hablado. No sé si es que usted no estaba al inicio. Sí, no estuve. Pero no tiene inconveniente. No tengo ningún inconveniente. Ah, bueno, entonces, si está de acuerdo, entonces continuamos con esa reprogramación. Sí, gracias. Bueno, entonces, Buenas tardes. buenas tardes. Entonces, no, continuamos así como estamos. Bueno.